Un circuito capacitivo, la corriente adelanta la tensión, y un circuito inductivo atrás. Determinar la potencia promedio suministrada al circuito por la fuente. ¿Cuál sería la potencia promedio? ¿B por I? No. ¿B por I cuadrado? No. B por I cuadrado sería vol ampere al cuadrado, vol ampere ampere. ¿Qué era la potencia promedio? Era No, la superficie era toda la superficie de lo que daban las dos ondas. Claro, bueno. Si ustedes cuando hacen B por I, ya están multiplicando dos ondas. ¿Sí? La de la tensión y la de la corriente. Cuando toman el promedio de esa onda que se produce, a eso se le llama potencia promedio. Pero tiene un nombre que nosotros es más, ustedes lo ven todos los días. Activa. Claro, la potencia activa, P. Esa es la potencia promedio. ¿Sí? Es la que genera trabajo. Bueno. ¿Cuánto valdría la potencia promedio? Dijimos que la impedancia era 5 ángulo menos 53. El factor de potencia dijimos que valía 3/5. La corriente dijimos que valía 4 ángulo 53. El diagrama fasorial entre la tensión y la corriente. ¿Qué hacemos? Tensión, ¿sí? Y la corriente, 53 grados, una cosita así, ¿no? Más o menos. Y ese ángulo vale 53. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cuánto vale la potencia? B por R sería. No, B por R no es nada B por R. Sí, nada que ver. La corriente por B. La corriente. B por I por el coseno de phi. Claro, sería la tensión suministrada al circuito por la fuente. O sea, hay que ver qué corriente sale de acá, la tensión que tiene, que está aplicada, digamos, la corriente que está suministrando y el coseno de phi. ¿Sí? O sea, B por I por el coseno de phi. ¿Sí? ¿Cuánto valdría entonces? B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía? B, no pongo 20. B porque dice ahí, chiquito. 20. 20. La corriente, 4. 4. Y el coseno de phi, en vez de poner coseno de phi, ¿qué pongo? Factor de potencia. 3/5. ¿Y cuánto vale? 3/5. Iván, ahí hay una parte, digamos, que me confunde un poco. Sí, ¿cuál? Que si la potencia promedio es la potencia activa, Sí. y la potencia activa es puramente resistiva, por lo que estuvimos viendo, ¿por qué va el coseno de phi? ¿Por qué va el coseno de phi? Porque el B por I sería la aparente. Claro. Porque hay un capacitor. Por eso, si sacaste la corriente con el capacitor, estás sacando la...
triángulo de potencia. Tenés que ver la proyección que hay sobre el eje X. Este era Q, ¿no? Potencia activa, eje real, el eje imaginario potencia reactiva y el triángulo que lo cierra, el aparente que es la hipotenusa. ¿Y este cómo se llama este ángulo que está acá? Phi. Entonces, la potencia activa es igual a la potencia aparente por el coseno de phi, ¿no? La reactiva es igual a la aparente por el seno de phi. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Y la aparente es el producto de la tensión por la corriente. Pero no va con sus ángulos ahí. Sí, podemos poner con Vos su pusiste ángulo. 24 arriba. Sí, puede poner con su ángulo, pero no cambia nada. ¿Sí? Porque hubo nunca. Primero que la potencia activa no es un número, digamos. Sí, no es un vector. Claro, pero digo, nosotros por ahí cuando calculamos en otro, está bárbaro explicado, sé ahí, pero cuando vos nos pedís la potencia activa, nosotros nunca le metimos el coseno de phi. Ah, ¿y cómo lo calculás, la potencia activa? Y era la potencia sobre la parte activa del circuito. Bueno, Bruno, ahora, en la próxima pregunta, por lo que estoy leyendo ahí, el cálculo se hace así, como decís vos. Pero yo creo que el error radica en el tema de que nosotros estamos utilizando la corriente total del circuito y en el caso de lo que quiere hacer Bruno, solamente tenés que usar la corriente de la resistencia Exacto. para poder hacer más allá de que pase por todo el circuito, pero Muy bien. o sea, es distinto, o sea, ahí estamos tomando en cuenta la corriente que circula por el capacitor también. Por Claro, eso sí. es que tenemos que hacerlo con el coseno. ¿Está bien? Sí, se puede hacer también con la forma que dice. ¿Quién era que comentaba? Perdón. Yo, Ariel. Ariel y anteriormente Bruno. Bruno. Vos, Bruno, lo que decís, bueno, esto no lo vimos nunca, siempre que calculaste. I cuadrado por R, ¿o no? Claro. I cuadrado por XL. Bueno, esta I, la que dice ahí Ariel, es la que pasa por el elemento que vos estás considerando, o sea, por la resistencia. En este caso, un circuito serie de una sola rama, por lo tanto, es la única corriente que anda dando vuelta. ¿Sí? Pero acá, las preguntas de media tramposa dan el mismo resultado. La primera dice determinar la potencia promedio, o podría decir la potencia activa, suministrada al circuito por la fuente. Bueno, para saber eso, yo tengo que tener la tensión, la corriente de la fuente y el factor de potencia. O la corriente y la tensión, listo, yo ya tengo el desfasaje entre los dos, tengo el factor de potencia. ¿Se entiende? Sí, acá en este circuito, como es serie, te podría ser B cuadrado por R, pero hay que sacar la caída de tensión que habría en la resistencia para saber esa B. Bueno, ahora lo vamos a hacer de la otra forma, pero van a ver que da lo mismo y llegan al mismo resultado. Me voy a borrar acá para que no, ya que tenemos ahí blanco para escribir. Pero, ¿cuánto daría la potencia activa o promedio suministrada por la fuente acá? 20 por 4 por 3, todo dividido 5. A 20 lo divido por 5 me queda 4. 4 por 4 por 3. ¿Sí? 48. 4 al cuadrado por 3. Lo voy a escribir así. Ahora vamos a hacer la potencia activa de esta forma. ¿Cuánto valía la corriente? 4. Sí, sí, ahí ya sale sola. 4 al cuadrado por 3. ¿Sí? En este caso da justo, digamos, la cuenta. ¿Por qué? Porque se cierran los números, ¿no? Pero el resultado es el mismo, siempre. Siempre. De hecho, tiene que ser el mismo. ¿Sí? Esta forma
es calcular I cuadrado por R, el efecto Joule, es la potencia disipada en una resistencia. ¿Sí? La corriente que pasa en la resistencia por el valor de la resistencia, o sea, la corriente elevada al cuadrado por el valor de la resistencia da la potencia disipada. Y esa potencia tiene que ser igual a la potencia activa suministrada por la fuente. ¿Se entiende? Por eso, fíjense que las preguntas son distintas, el resultado es el mismo. Está bien, está bien. No, yo lo llevaba más al plano, digamos, de que si... bueno, pero no lo había analizado de esa manera. De que yo decía, si la potencia activa es solamente lo resistivo, Claro, es eso, sí. ¿por qué ponemos el coseno de un ángulo que no tenemos, digamos? O en su defecto yo decía, bueno, será por 1. Pero es porque la corriente, la corriente que está ahí, la calculaste con la impedancia, que ya está el capacitor, me parece. Sí, en la definición de... Pero la corriente en el circuito en serie Sí, no es la misma es la misma que pasa por es la ahí. misma que pasa por ahí que pasa por allá. Por eso digo, o Sí. sea, ahora si estuviese en paralelo sería otra cosa, porque ahí sí, vos tenés una corriente total y después una corriente por componente que vos tengas, o por elementos, no sé. Claro, vamos a hacer... Pongamos que tenemos una cosa así. ¿Sí? Resistencia capacitor, le agrego una inductancia acá en paralelo. Yo ahora te pido calcular la potencia activa del circuito o entregada por la fuente. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Va a ser la misma también de vuelta. O sea, la misma historia, es la resistencia, porque es lo único que tenés activo. Pero primero tenés que sacar la corriente total. Ah, bueno, eso sí. O la de la rama esa. No, la corriente total va a ser la misma, se va a dividir distinto ahora, pero... Sí, pero la corriente... Sí, la corriente total siempre va a ser la misma. El tema es que en una rama va a circular una corriente y en la otra va a circular otra, es un nodo. Ahí A ver, y si yo en mismo valor, 3, 4, 20, ángulo 0. Y acá le vamos a poner 5, qué sé yo. ¿Sí? Estos valores en ohm. ¿Cuánto vale la potencia activa de este circuito que dibujé? Claro, va a ser la misma que en este circuito, que en el circuito de arriba, porque la parte resistiva, porque la corriente que hay que calcular es la que pasa por el circuito de la resistencia, ¿o no? Sí. Bueno, y ahora si yo a ese circuito le pongo una resistencia acá. Bueno, ahí habría que sacar la impedancia total del circuito. Sumo las dos resistencias. Para poder calcular la corriente. Restamos las dos resistencias y sacás la potencia sobre eso. Primero que... O sea, perdón, haces un paralelo, no restás. Quise decir restar, me expresé mal. Sacás el paralelo entre las dos resistencias de 3. Si yo le hago la pregunta de la E, determinar la potencia promedio, potencia activa, suministrada al circuito por la fuente de tensión. Hay que calcular la corriente que está entregando esta fuente. Es más simple, cuando tenés tanta mezcla es más simple con la otra, como le hiciste vos, con el coseno, y cuando de la otra manera lo ¿Sí? discriminás. Acá, ahora, bueno, justo después viene, vamos a ver circuito en paralelo, pero acá tienen dos impedancias en paralelo, se pueden transformar en una tranquilamente, ¿no? Claro. Eso es lo que te iba a decir, que el coseno de phi iba a cambiar. Ya Ahí hace Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. Pero acá si no estuviera el 3 esta resistencia, el coseno de phi también cambia. Correcto, porque te resta una a la otra. Sí, ya eso es lo que decía yo. Al poner otra rama, Y si cambia. el coseno de phi, que ustedes me dijeron que la potencia es la misma.
Va a cambiar la aparente. Y entonces, ¿quién está cambiando? El aparente está cambiando este término, Y cambia la Q. ¿sí? Obvio, cambia la Q, ¿sí? La que no cambia, ¿quién es? La P. La P. Activa. La resistencia que hay es esa. Y de hecho esto está en paralelo, o sea, acá siempre va a pasar, o sea, esto es considerado como una fuente infinita, o sea, puede entregar toda la corriente que, por más que le agreguemos cosas acá, ¿sí? Salvo que no le agreguemos. Si le agregamos ya resistencia, ahí sí va a cambiar la potencia activa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Eh? ¿Está bien ahí? Eso. La potencia activa es la que se quema, digamos, la que genera calor ahí directo, con resistencia pura. Ujú, lo que genera O sea, en fin, sería sacar la impedancia total, calcular la corriente del circuito y con eso sacar la potencia aparente por el coseno de phi. claro, Sería. exacto. Exacto. Bueno. Acá están todos. Están todos los resultados. 48 watts. Circuito en serie, bueno, división de voltaje. O sea, en ese circuito anterior, acá, en este circuito. Y yo quiero saber la tensión en el capacitor. Acá. Pongo un tester acá. ¿Cuánto me va a mostrar? ¿Qué harían ustedes? Y la corriente, claro, por la impedancia. Y si no conocen la corriente, pues les digo yo, no se puede calcular la corriente. Bueno, para eso existe el divisor de tensión, ¿sí? ¿Cómo? Divisor de tensión. ¿De dónde viene esto? De acá, del cálculo, de aplicar la ley de Ohm a cada elemento. Pero sería la impedancia del elemento que queremos considerar sobre la impedancia total. ¿Sí? Por la tensión aplicada, ¿no? A todos los elementos. Eso me va a dar la tensión en el elemento a considerar, ¿no? Por lo tanto, acá, si yo quiero ver la ¿Tensión es de tensión... la fuente ahí? ¿Cómo? Perdón. En la fórmula, la tensión es de la fuente, esa E. Esta es esta, claro, la que está aplicada acá, a todos los elementos. ¿Sí? Desde la fuente. De la fuente o de todos los elementos, ¿no? Entonces, la tensión en el capacitor acá, ¿cómo quedaría? Y la resistencia del capacitor sobre la resistencia total. Vamos a poner así. Quedaría la tensión aplicada, 20 ángulo 0, por... La, La tensión total, la impedancia, sí, impedancia total. no, la de arriba No, del capacitor. la impedancia del capacitor. La que querés Ah, saber. al revés. La impedancia del capacitor, ¿qué ángulo tiene? Menos 90. Menos 90. Menos 90. Sobre la impedancia total era 5 5, Ángulo 27, 53. ángulo. 27 era. 53. 50. ¿Sí? Bueno. Y de ahí saldría la tensión en el capacitor. ¿Sí? Y acá pueden calcular si quieren la tensión en el inductor. Y si esto tuviera más elementos en serie, en esa misma rama, podrían calcular cualquiera. ¿Bien? ¿Sí? Divisor de voltaje o tensión. Esto en electrónica lo van a ver muchísimo. Bueno, en circuito es de suma importancia porque nos ahorramos de andar calculando la corriente. ¿Sí?
Circuitos en paralelo. Ayer creo que vimos algo sobre este término que se llamaba admitancia, ¿sí? Que era la inversa de la impedancia. Y se medía en Siemens. 100. ¿Sí? Bueno, si tuviéramos que calcular la impedancia total de este circuito, yo le digo, bueno, calcular la impedancia o equivalente, total o equivalente, de este circuito, ¿qué harían ustedes? Esto, ¿no? Correcto. ¿Sí? Impedancias puestas en paralelo es igual a 1 sobre la sumatoria de las inversas de la impedancia, ¿no? Si fueran 2, ¿cómo quedaría si fueran 2? Solamente 2, Z1 y Z2. Y el múltiplo de las dos dividido la suma de las dos. Muy bien. ¿Sí? Z1 por Z2 sobre la suma de las dos. Este es el caso más, que siempre nos enseñaron, más facilón. Si hay tres o cuatro, conviene a veces Z1, Z2, Claro. así. Si hay muchas más, estamos locos. Mientras sean numeritos reales no pasa nada. Ahora cuando nos meten números complejos, ahí se complica la cuestión. Hay que pasar rectangular, después polar, Exacto. rectangular y así, ¿no? Bueno, sí, exacto. Entonces, bueno, existe la admitancia. Por lo tanto, este término es la admitancia de la primera, la admitancia de la segunda, y así las que quieran. Entonces ya se reduce un montón, ¿sí? Hay que calcular la admitancia de cada una de ellas. Sacamos la admitancia de cada uno y después la sumamos abajo. Ujú. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero ayuda un montón cuando armemos las matrices y esas cuestiones. Lo importante, ¿cómo va a terminar siendo la impedancia total puesta en paralelo? Cuando se ponen muchas resistencias en paralelo, ¿cómo es la resistencia total? Casi cero. Y si se ponen muchas impedancias en paralelo, ¿cuánto Casi va? cero. También, ¿sí? Se va achicando. ¿Mm? Bien. Bueno, determinar la admitancia e impedancia equivalente de esta red, ¿sí? Que tiene una resistencia en paralelo, un capacitor y una inductancia. Bueno, la admitancia total. ¿Qué decía? ¿Cómo calculamos la admitancia total? Como suma de admitancia. ¿Sí? ¿Bien? Y la impedancia total, ¿cómo la van a calcular? Como La inversa. la inversa del resultado este. ¿Sí? Bueno, entonces, hay que calcular la admitancia total. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para calcular la admitancia total? A ver si se acuerdan. Hay que sumar ahí todas las impedancias, después le hacer la inversa. Claro, habría que hacer la admitancia de este componente, de este otro y de este otro, y sumarlas, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos la admitancia en la resistencia, en el capacitor y en el inductor. ¿Sí? Fíjense que todas están en Siemens, o sea, milisiemens en este caso. ¿Sí? Sí, sí. El ángulo, fíjense que cuando es inductivo, la admitancia se transforma en negativo, caso contrario a la impedancia. ¿Sí? Este viene de acá. Este viene de acá. ¿Sí?
Y cuando es capacitivo, se transforma en positivo. ¿Bien? Se invierte totalmente entonces. O sea, es directamente la inversa total. ¿Sí? Es eso, es la inversa. De hecho, ¿qué es la inversa? 1 sobre z. Una división de números imaginarios. Ahí. Claro, se dividen los módulos, 1 sobre el módulo, y el ángulo, este Correcto. tiene ángulo 0, 0 menos el ángulo de este. O sea, va a ser el negativo del argumento de z. Sí, una cosa así. O arg z, habría que escribir ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, cuando sumamos esto es sumar números complejos. Si ustedes ven, son todos numeritos complejos. Bueno, la admitancia total queda 30 milisiemens y un ángulo de menos 37 grados. Entonces yo ahora le pregunto cuánto vale la impedancia de este circuito. 1 sobre eso, esa admitancia. Claro, 1 sobre esto. ¿Sí? Ya el ángulo, ¿cuánto valdría el ángulo de la impedancia? 33 positivo. 33 positivo. ¿Sí? Bien. Ahí lo tienen. Bien. Bueno, dos impedancias en paralelo, lo que veíamos hoy. Bueno, hacer este cálculo, ¿no? Producto. A ver, para multiplicar, ¿qué usábamos? Números complejos, ¿de qué forma? Polar. Polar. Y para sumar y restar, Rectangular. Igual. ¿sí? Fíjense que arriba está en forma polar y abajo en forma rectangular, ¿sí? Y después, obvio que está pasado para dividir a polar, ¿sí? Bueno, circuitos en paralelo. Acá había un tema, digamos, si poníamos dos elementos, uno capacitivo, dos rectancias, una rectancia capacitiva, la otra inductiva, del mismo valor. ¿Qué pasa con la impedancia? ¿Queda 0? ¿No? ¿Cuánto queda la impedancia? ¿Qué pasa con la corriente que hay acá? ¿Es infinita? Sí, es infinito. Porque está acá. Pero ¿cuánto vale la corriente que va por ahí? ¿Cómo ve todo lo que haya conectado de esta forma, todo lo que haya conectado acá a este pedacito de circuito? Es un corto, ¿no? ¿No? ¿Cómo No, es? no, lo veo abierto. Claro, si tiene impedancia infinita, o sea, tiene lo más grande que puede tener de impedancia. O sea, el No, no, elemento. pensé que era la corriente infinita, pensé que era. No, si la corriente infinita, bueno, ya lo vamos a ver, ¿en qué se produce? ¿En qué? En un cortocircuito. No hay sí. impedancia. Por eso dije corto. Acá lo que pasa lo ve como un circuito abierto a esto. ¿Sí? Porque esto tiene impedancia infinita. ¿Sí? O sea, la circulación de corriente acá no se produce. Pero acá sí. O sea, nosotros en las ramas tendríamos la corriente, pero no en el total. Exacto. ¿Sí? O sea, acá se anula, digamos. Bien. Para pasarlo en criollo, si yo agarro una pinza amperométrica, tomo en cada rama, tengo 2 amperajes iguales, ¿no es cierto?, de cada rama. Y lo tomo en general y voy a tener 0. Exacto.
Nada más que una va y la otra viene, o sea, una es positiva y la otra es negativa, pero las corrientes van a estar presentes Sí, solamente en las ramas. esto es lo que pasa en régimen transitorio, se produce como que la carga del capacitor y después queda la corriente acá. Sí, por eso es que no se ve acá. ¿Sí? Queda pasando de un componente a otro. Exactamente. ¿Sí? Queda girando como una cabecita. Más o menos, algo así. ¿Mm? Cosas raras de la corriente. Pero lo que es importante es esto, ¿sí? Que cuando la impedancia es infinita, quiere decir que tenemos todo el impedimento que puede haber. Por lo tanto, la corriente no va a pasar. Circuito abierto. Y cuando veamos cortocircuito, que es el tema que vamos a arrancar el lunes, ahí es el momento en donde la impedancia se hace cero, o se hace muy chiquitita. ¿Sí? Bueno, todos los problemas que trae, ¿no? Bien. 3 impedancias en paralelo, lo que decíamos hoy. Bueno. A ver acá, ¿cómo era? Ahí está. ¿Qué es más fácil, hacer esto o usar la admitancia total? Y usar la admitancia. Usar la admitancia. O sea, usted calcularía la admitancia de acá, de acá, de acá, la suman, después la hacen la inversa y tienen la impedancia total. ¿Sí? Hacer esto es mucho más fácil de equivocarse, me parece a mí. Las dos son válidas, no hay ninguna de las dos. Bien. Bueno, regla del divisor de la corriente. ¿Sí? Esto es parecido a la división de la tensión. ¿Sí? En un circuito en serie, las tensiones se van dividiendo de acuerdo a la cantidad de componentes que tengan. En un circuito en paralelo, las corrientes se van dividiendo de acuerdo a la cantidad de ramas que tengan. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos la corriente de una de las ramas? Con la tensión y la impedancia de esa rama. Con la tensión acá y la impedancia de esta rama podemos determinar la corriente, muy bien. ¿Sí? La corriente aquí va a ser igual. ¿Ley de Ohm? A ver. B sobre Z. Eso de la. Muy bien, ven sobre Z. Pero supongamos que acá no tenemos una fuente de tensión, sino que ahora nos da como una fuente de corriente. Yo no sé qué tensión hay acá, pero sí sé el valor de la corriente total, o esta, digamos, pero no sé el valor de la tensión. Y ahí se Entonces, puede usar un divisor de corriente, ¿no? un divisor de Lo mismo corriente. que hacíamos con el voltaje, hacerlo con la corriente. Muy bien, exacto. ¿Sí? Lo único que se utiliza, si ustedes ven esta formulita, es la misma que la del voltaje. A ver si está por ahí rápida. Sí, pero es al revés. El total va arriba y el que buscas abajo. ZX sobre ZT por E o por B. Y igual a BX. ZX sobre ZT, acuérdense. Pero acá no es Z, sino quién es U. Sino quién es. La admitancia. La admitancia. ¿Sí? Es la admitancia del elemento que está en esa rama, o la admitancia de la rama, sobre la admitancia total, por la corriente total, nos da la corriente de la rama en cuestión. ¿Sí? Si ustedes lo quieren poner en términos de impedancia, es al revés, ¿sí? ¿Bien?
Parece tan fácil, pero cuando vamos a los ejercicios, te parte. Y es práctica, o sea. Lo que es importante es saber, digamos, que en paralelo es importante conocer la admitancia, ¿sí? Eso es. Porque ayuda a simplificar mucho los cálculos. Te ahorra un paso por lo menos. En serie, por ahí es más fácil la impedancia. Bueno. Y pensar que estamos calentando, ¿no? Lo que se debe venir, ¿no? No, tampoco es tan complejo. Si pudieron ver todo esto, ¿por qué no van a poder ver todo lo otro? Clip de juego grabado. Mira, se terminó solo. A ver qué onda. Error de grabación. A la miércoles la grabación. ¿No habrá sido cuando ingresé yo? Iba a decir, No terminó ya, completo. tampoco tan complejo. Está completo. Correcto. Ahí es. Sí, vos lo ves ahí, nosotros que de acá se ve medio, se ve congelado. ¿Y Me parece que no tienen las líneas rojas, todos los dibujitos. cuánto pesa, Iván? Ah, a ver. Ah, no Sí. tiene la escritura. Resultado. Pero qué- Es verdad. Sí. Guardó solamente la explicación, digamos, sin Es más fácil de equivocarse, me parece a mí. Ahora, qué porquería, Las dos ¿no? son válidas. ¿Por qué hace eso? Sí, encima de pesar como 4 gigas. Sí, no sé. 1,6. 1,6. ¿Cómo sabía? Ahí está. Sí, ahí abajo te lo decía. Es medio evidente, Diego. Medio hacker. Sí, así con esa carita como lo vemos, me parece que... Bueno, a ver, vamos. No sé. Thevenin. ¿Qué era el teorema de Thevenin? Servía para simplificar los circuitos, ¿no? Claro, era para simplificar un circuito en una fuente de Thevenin y una impedancia de Thevenin. ¿Sí? O sea, de acuerdo. Che, ¿estás grabando de nuevo? Ah, no. Vamos a poner de vuelta. Ahora le agarré la mano. Pero no se ve la escritura. Choto. Para el viernes voy a ver si descargo el otro programita y lo probamos. Bueno, ahí. Bueno. El teorema de Thevenin, bueno, era reducir un circuito a una fuente de Thevenin y una tensión de Thevenin, un circuito cualquiera. ¿Cómo hacíamos? Bueno, primero tenemos que ver a qué parte le vamos a aplicar el teorema, digamos, ¿sí? A qué parte del circuito. Después hay que fijar toda la fuente en cero. ¿Y cómo fijábamos la fuente en cero? Una fuente de tensión, ¿cómo se quedaría en cero? Si la cortocircuitamos. Muy bien. Y una fuente de corriente, ¿cómo quedaría en cero? Se abría. Ah, se elimina, se abriría el circuito. Bien. Eso para calcular cortocircuitamos todas las fuentes de tensión, abrimos todas las de corriente y calculamos la impedancia de Thevenin vista desde los bornes AB, ¿sí? Bien. ¿Estamos? Nosotros después en los bornes AB vamos a ir y colocar la carga que desvinculamos para poder simplificar el circuito. ¿Sí? ¿Nos vamos acordando hasta ahí?
yo tengo este circuito, por ejemplo. ¿Qué habría que hacer primero? Calcular la impedancia de Thevenin, ¿sí? Y después la fuente de Thevenin, ¿sí? ¿Qué es la fuente de Thevenin? La tensión que tendría los bornes AB, ¿no? ¿Están ahí? Correcto. No se me han ido ninguno, ¿no? No, estamos atentos, estamos atentos. Bueno, entonces, primer paso, cortocircuitamos la fuente y calculamos la impedancia vista desde los bornes AB. ¿Cómo quedaría este circuito visto desde acá? ¿Qué quedaría esto? Un divisor de corriente. Hay que Una calcular la serie. impedancia, ¿eh? O sea, yo esto... Paralelo. Uy, perdón. Tenés dos series y una en paralelo. Yo esto lo tengo que escribir. ¿Cómo se ve de acá? O sea, yo pongo acá en las pinzas, tenemos, ¿no? Y mido la impedancia. O sea, yo esto lo tengo que reducir a una impedancia. Y se ve como dos impedancias en paralelo. Muy bien, se ve como una impedancia, o sea, resistencia, en paralelo con esta. ¿No? Si ustedes miran Correcto. eso, tiene un inductor, un capacitor, y acá hay una resistencia, y acá están los bordes. ¿Sí? Esto lo pueden reducir a un paralelo y le queda esto. ¿Bien? Sí, sí. Sí, eso es por ahí lo más difícil de focalizar, darse cuenta de eso. Y cómo se ve. Bueno, calculan la impedancia de Thevenin, ese paralelo de la resistencia, ahí está, mirá. En paralelo con ZL y ZC. ¿Bien? Bueno, ahora hay que calcular la tensión de Thevenin. ¿Y qué pasa? Acá. La tensión de Thevenin. La tensión de Thevenin, ¿qué era la tensión de Thevenin? Era ¿cuál es la tensión acá, digamos? ¿Sí? Que es la que interesa. Y acá sí, hoy dijeron divisor de tensión. ¿Mm? ¿Cómo calculan la tensión acá? Que es la misma AB, ¿no? Hay que restar las impedancias XL y XC sobre la tensión. O sea, son las que afectan son XL y XC. Sería R no afecta la tensión. R sobre la impedancia total por B. Claro, pero fíjense que acá está un circuito abierto, AB. O sea, no hay corriente por acá. Por acá la corriente no hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Entonces, esto es lo mismo que escribir. Vamos a hacerlo así. ¿Y no es el resultado de restar la tensión que cae en XL, en XC a la fuente de tensión? No. Si ustedes lo ven, esto es así. Y ustedes están midiendo la tensión acá. ¿No es un divisor de resistivo el que vimos hoy al principio? Donde esta Por eso sería yo te decía que era la tensión total Sí. por
R sería en ese caso dividido la impedancia total, ¿o no? Por R sobre Z total. Exactamente, es eso. Claro, eso es lo que yo te había dicho hace un ratito. ¿Sí? Bien, acá esto lo escribí, lo dibujé de otra forma, nada más a este circuito. Bien, ¿se dan cuenta de eso? Sí, sí, sí. Bueno, entonces la tensión en AB, si hacemos las cuentitas, nos queda esto. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el circuito de Thevenin? Ahí está. ¿Sí? La tensión de Thevenin recién calculada, que era la que estaba acá, ¿sí? Originalmente, la que estaba acá. Bien. Y la impedancia de Thevenin, que resultaba de cortocircuitar la fuente esta y ver la impedancia de este lado. ¿Sí? Que en ese caso dio 816. ¿Bien? Sí, a mí se me hacía lío cuando lo practicaba, cuando había más de... En este caso hay 2 ramas, cuando teníamos 3 o 4 se me hacía un matete. Por ejemplo acá. Claro. Y las fuentes de corriente, justo ahí hay una fuente de corriente. Esa se abría, ¿no? Se abre, exacto. Para poner en cero se abre. ¿Sí? Pero bueno, más o menos van recordando un poquito lo que era el Thevenin. Hay que tratar de llevarlo Sí, sí. a la expresión más chica, digamos, al Thevenin. Para poder calcular, o sea, hay que achicar la resistencia a lo más chico que tengamos. En este caso porque tenemos 3 componentes, pero si no hay que ir reduciéndolo a la menor expresión. Sí. Acá hay varios componentes de varias formas. Nosotros tenemos que determinar la tensión acá, qué tensión hay entre A y B, ¿sí? Y tenemos que determinar la impedancia vista desde A y B, eliminando las fuentes. ¿Sí? Independientemente de todo lo que haya acá atrás. Obvio que si hay más cosas y de distintas formas conectadas se complica más, ¿no? Ahí quedaría el capacitor y la resistencia en serie directamente. Exacto. Y como si vos al eliminar esto queda un corte. Claro, por eso al abrirlo, listo, quedan en serie. Esto cuando se abre no pasa nada. Quedan, no, ¿cómo quedan? En paralelo quedan. A ver si hay un dibujito más. Está bien, porque claro, yo lo estoy viendo desde el otro lado. Está bien. Sí. Acá está más lindo el dibujito. O sea, si esta ahora agarra la 3 para acá, ¿cómo es este circuito? En paralelo, ¿sí? Sí. Ahí está. Z del capacitor en paralelo con Z de la resistencia. Bueno, la impedancia de Thevenin quedó ese valor, ¿sí? Ahora para calcular la tensión, acá se hacía, en este caso, se hacía un teorema que se llama el teorema de superposición. Sumar los efectos de cada una de las fuentes, ¿sí? Obviamente eliminando la fuente anterior. Bien. Entonces, elimino la fuente de corriente. Para eliminar una fuente de corriente la tengo que abrir. Y acá, ¿qué tengo también? ¿Cómo queda? ¿Qué tipo de circuito es este? Yo quiero determinar la tensión acá. Paralelo. Serie. Circuito serie. ¿Qué es esto? No, de vuelta a lo mismo, hay que usar el divisor de tensión.
Muy bien, de vuelta a lo mismo, exacto, es un divisor de tensión. Yo ahora lo voy a acomodar un poquito. Acá no hay corriente, ¿eh? Claro, claro, no, yo pensé que preguntabas cómo quedaba ahora el circuito, sigue quedando en paralelo. Ah, Pero no sabía que preguntabas sobre el voltaje ahí. sí, no sé si en paralelo, no es en paralelo. Nosotros, No, ahora viéndolo del lado de la fuente está en serie. Claro, claro, ahora no circula corriente para allá porque está abierto. Está bien. esto acá está abierto. Sí, Está bien, ahí está bien, está lo bien. cerrás, sí. Si pone una carga de gas. Pero acá está abierto. O sea, acá yo es como si le pongo la punta al tester. Es un circuito con una impedancia muy, muy, muy alta. Por lo tanto, no hay corriente. No me afecta el circuito. ¿Sí? Es un divisor de tensión. ¿Está? Sí, sí. Vamos a dibujar de vuelta para que yo voy a acomodarlo, pero a este capacitor ahora es como que lo giré, después tengo la resistencia y después me voy de vuelta a la fuente. Y yo quiero saber acá, PAB acá. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces la tensión total por la resistencia sobre la impedancia total. Primer efecto. ¿Sí? El efecto de la fuente de tensión. Ahora vamos a ver el efecto de la fuente de corriente. A ver, vamos, si se dan cuenta ustedes. Ahora cortocircuito acá, ¿no? O cortocircuito acá. A ver, vamos a hacerlo. Me queda el capacitor, el cortocircuito ahí, la fuente de corriente, la resistencia, y acá A y B, ¿no? Claro, ahora no tenés tensión, entonces usás el divisor de corriente para resolver. Yo tengo que conocer la tensión acá. Para conocer la tensión acá, ¿qué tienen que saber ustedes? La corriente que pasa por la resistencia. Claro, sabiendo la corriente que pasa por acá, ¿qué pueden determinar? Y el voltaje que hay entre los puntos de la resistencia. Muy bien. Y por R le daría la tensión en la resistencia, que es la misma que acá. Ya, pues están todos en paralelo. Esa. Claro. Están todos en paralelo. Buena conclusión. Entonces, esto es lo mismo que escribir esto, ¿no? Hago la fuente de corriente ahí. Lo único que dice, y acá sigo teniendo A y B. ¿Qué dice? Lo único que dice agarrar ese paralelo ahí, lo desconecté de ahí y lo traje acá. Entonces esto es un paralelo, ¿o no? Sí, sí. Lo pueden agarrar y reducir. Cada vez más chiquito estoy A escribiendo. una impedancia sola. A una impedancita sola, digamos. No sé por qué me salió la rayita esa adelante. Al medio quiero decir. ¿Sí? Y acá está abierto. Entonces toda esta corriente pasa por esta impedancia. Y esta corriente era conocida, eran 2 amperes. ¿Sí? Entonces esos 2 amperes pasan por esa impedancia, acá tienen que generar una tensión, que es la misma que acá. ¿No? Sí, sí. Bueno, siguiendo hasta ahí. Sí. Bueno, entonces esa tensión que genera, que va a ser I por Z, va a ser la que está acá. Producto de la fuente de corriente. Producto de la fuente de tensión, la calculamos anteriormente, o sea que era esta. Acá está. Por lo tanto, la corriente, la tensión, perdón, en bornes AB va a ser la suma de los dos efectos. ¿Sí?
¿Bien? ¿Siempre suma? Siempre es suma. Obviamente que esa suma, acá se pone el valor que va. Si esta fuente de corriente hubiese estado para este lado, cambia la cosa ahí, ¿no? La diferencia de potencial se transforma en otro valor. ¿Sí? Pero bueno, no nos metamos tantos kilómetros. ¿Bien? Lo importante es esto, recordar eso, cómo se anulaban. Después lo otro, bueno, va a ir con la práctica. Lo otro van a sufrir después. Bueno, y el circuito de Thevenin va a quedar la fuente de Thevenin, que era la tensión que había entre A y B, y en este caso, como había más de una fuente, había que hacer la superposición, el resultado nos dio este. Ahí tenemos la fuente de Thevenin, y la impedancia de Thevenin era la que habíamos calculado en un principio. ¿Sí? O sea, este circuito son equivalentes. Lo mismo habría que aplicar si de repente tuviésemos dos fuentes de tensión o dos fuentes de corriente. Sí, exacto. Seguir sumándolas de esa manera. Sí, exacto. Pero calculando de a una o se pueden sumar las dos de tensión y las dos de corriente. Calculando de a una, así como hicimos, los efectos que produce cada una de las fuentes. Ok. Bueno, Thevenin. Ahí terminó, mira el otro. A ver. ¿Cuál será? No graba la... No graba el dispositivo. No, yo creo que me parece que lo tendríamos que grabar alguno de nosotros al... Si lo pueden Lo que hacer. pasa es que se va a ver muy chiquito. Ah, ¿ustedes lo ven chiquitito? Y que yo por lo menos en mi máquina no lo veo muy generoso. Pero entonces de esa manera vemos toda o sea, estamos haciendo un screenshot, o sea, toda la grabación de la pantalla completa. Claro. Y sí. Bueno. Teorema de Norton. Vamos para grabar. Teorema de Norton era escribir un circuito, digamos, representar un circuito con una fuente de corriente y una impedancia de Norton en paralelo a esa fuente. ¿Sí? Igual que el otro, nada más que en vez de poner una fuente de tensión y una impedancia en serie, pongo una fuente de corriente y una impedancia en paralelo. ¿Bien? Bueno, acá lo mismo. La impedancia de Norton es la impedancia vista desde A y B. Por lo tanto, es la misma que la impedancia de Thevenin. ¿Sí? Y la fuente de corriente de Norton, a ver sin leer esto si se acuerdan cuál era. En Thevenin calculábamos la tensión entre A y B. Acá, ¿qué calcularíamos? La corriente. La corriente, o sea que hay que cortocircuitar ahí. Bien. Y ver qué corriente circula por ahí, y ahí tendríamos la corriente de Norton o la fuente de corriente, el valor de la fuente. Esto nos serviría para aplicar o sea, es más aplicable para lo que sería un cálculo en una red domiciliaria, digamos, para saber en la punta a ver qué
qué corriente podemos tener, ¿no? En O la sea, que punta, en la punta de una línea, porque ya venimos con un montón de ponerle domicilios enganchados, lo tenés enganchado de esa manera. ¿O me equivoco? Pero ahí tenés todos en paralelo. claro, Sería. Por eso, todos en paralelos a la fuente. pero la fuente es de tensión. Sí, está bien. ¿Sí? En sí lo que hay es un flujo de potencia. Pero bueno, es otra cosa. Aplicar esto ahí no se me ocurre. Pero es para obviar un circuito. O sea, vos tenés un circuito de atrás y ya directamente haces esto y no tenés que volver a reescribir el circuito y seguís de ahí para adelante. Más o menos me imagino que es lo que sería. Sí, es para reducir un circuito, digamos. Y de acuerdo a lo que vos cambies acá, con esto es mucho más fácil. Si yo ahora pongo una carga acá y te pregunto cuál es la tensión de esa carga o la corriente que va a circular con esa carga, y sale de un circuito pedorro, podríamos decir, ¿no? Facilón. Ahora, si yo te pregunto el anterior, y cada vez que le cambiamos la carga hay que hacer todo el cuenterío, se complica. También sirve para modelar, digamos, o sea, los programas utilizan un montón de métodos de resolución de circuitos que hacen que sean más rápidos, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces, si tenemos un circuito de Thevenin, podemos obtener el de Norton. ¿Sí? Si tenemos el de Norton, podemos obtener el de Thevenin aplicando estas expresiones. ¿Sí? O sea, y si no tenemos ninguno de los dos, bueno, vamos a tener que ir a buscar primero o el de Thevenin o el de Norton y transformar. Vamos a calcular el de Norton. ¿Sí? ¿Qué había que hacer para calcular el de Norton? Lo mismo, anular las fuentes que haya y calcular la impedancia vista desde AB. O sea, no cambió nada con respecto a Thevenin, anulo esta fuente, le hago un corto ahí. ¿Y cómo ve una impedancia desde AB abierta este circuito? ¿Sí? Acá en el de Norton también se abren las de corriente, las fuentes de corriente. Sí, siempre. En cualquier circuito, ya sea por Norton, Thevenin o el teorema de superposición, o sea, ver efectos independientes de cada fuente, quiere decir que tienen que anular las otras. Bueno, anular una fuente de tensión, se anula con un cortocircuito. ¿Por qué? Porque al medir la tensión ahí, ¿cuánto da? 0. Y anular la fuente de corriente se anula con un circuito abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando va a abrir el circuito no hay circulación de corriente. ¿Bien? Eso siempre. Siempre. Cada vez que haya que anular fuentes, se anulan así. ¿Sí? Independientemente del teorema que se esté aplicando. ¿Bien? Sí. No, yo como quedaba una fuente de corriente al final en Norton, ahí no se abría. Pero está. Eso es aparte, digamos. ¿Cómo queda representado el circuito equivalente? Bueno, queda con una fuente de corriente. Bueno, entonces, acá, ¿cómo se ve? Bueno, acá ya está hecho, pero ¿cómo se vería la impedancia? Es un paralelo, ¿no? 40 en paralelo con XL y XC. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo la fuente de corriente de Norton? Bueno, en Thevenin, no en el otro. En Thevenin acá está. Mirábamos acá
la tensión que había en el circuito original, digamos. Ahí, ¿no? B a B. Yo puedo medir ahí y ahí tengo una tensión. Ahora, en Norton yo tengo que ver la corriente que circularía ahí, sí, cortocircuito. ¿Sí? Entonces, cortocircuito y calculo la corriente que va a pasar por ese corto. O sea, por ese corto no, sino en la unión entre, sí, entre A y B. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Bueno, justo está todo junto, pero a ver, traten de no mirar abajo. ¿Cómo quedaría la corriente que circula por A, B? Y sería la misma corriente que circula por la impedancia total, ¿o no? Por la impedancia total. Nosotros nos ponemos y calculamos la impedancia total de eso, del paralelo ese. A ver, No, sería la corriente total, si es un corto. claro, yo te pregunto si vos tenés. Es la, Vamos a hacer algo más fácil. la impedancia, se toma la impedancia de XL y XC. Claro, yo tengo acá una lamparita. La corriente circula por acá, ¿no? Pero ahora agarro acá y le uno dos cablecitos acá. La corriente ya no circula más por acá. ¿Por qué? La corriente es vaga. Agarro el mejor que el camino más fácil. Entonces va a tender a venir por toda la corriente por acá. Y acá pasa lo mismo. La corriente va a tender a hacer este camino. ¿Sí? Por lo tanto, esta resistencia es como que ni la ve. Claro, claro. De hecho, no la ve. Si ustedes... Acá hay resistencia cero y acá hay un valor de resistencia, ¿cómo es cómo quedaría esta resistencia si ustedes hacen este paralelo? El valor de la resistencia La más chica de la más chica. Menor a la menor. Menor a la más chica. Menor de la menor. Entonces, la menor vale cero, menor no puede ser, vale cero. ¿Sí? No hay caída de tensión. Si acá habría corriente, acá habría tensión. No hay caída de tensión. Bueno. Entonces, es una serie, digamos. La corriente circula por un circuito serie conformado por este elemento y este elemento. ¿Sí? Un único camino. Entonces la corriente va a ser la tensión sobre la impedancia. ¿Bien? Claro, todo lo que haya en paralelo se anula. En este caso sí. ¿Sí? Entonces la corriente de Norton, o la corriente que está circulando por acá, vale 1 ampere y un desfasaje de 90 grados. Entonces yo puedo escribir este circuito, perdón, como, a ver si estaba así. Como este otro, ¿sí? Con su impedancia de Norton, que es la misma de Thevenin, o este otro circuito, ¿sí? O sea, estos tres circuitos son equivalentes. Bien. Después vemos cuál se utilizaría o cuál sería más recomendable utilizar, de acuerdo a lo que nos pidan. ¿Sí? Y si nos piden calcular la tensión en el punto A y B, es más fácil con el paralelo. Si te piden calcular la tensión en A y B y te dan el valor de la impedancia de carga. Claro. Ajá. No digo el equivalente. Pues sí, cuál nos convendría usar. Depende de qué nos pidan, digamos.
Claro, pero vos lo que te va, cuando vos haces algo así, utilizar este teorema, sirve para, o sea, saco esta carga y la voy modificando esta carga. A ver cómo se comporta el circuito. ¿Sí? Es más fácil analizar esto que ir modificando acá y analizar todo. ¿Sí? O esto, digo, esto, o esto. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Acá, si ustedes quieren calcular la tensión en A y B, ¿cómo pueden hacer? En el Norton, con todo lo que vimos hasta ahora, hoy. Para calcular la tensión, ¿qué tienes que calcular? ¿En dónde, Iván? Perdón, no vi que señalaste. En AB de este circuito, el de Norton. Con la corriente y la impedancia. O sea, sabiendo la corriente que pasa por acá o la que pasa por acá, saben el valor de la tensión acá o acá, que es la misma. ¿Sí? Bueno, acá puede ser, lo pueden resolver de varias formas. El valor de la corriente en cada uno de estos es un divisor de corriente. Pueden aplicar eso. O calculan el paralelo de estas dos impedancias y ahí con ¿La ese tensión es la paralelo, misma o no? la tensión es la misma, sí, obvio, es un paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si calculan el paralelo de estas dos, le queda un circuito, una corriente que está circulando por una impedancia que tendrá un valor de este paralelo, y ahí pueden determinar la tensión. ¿Sí? ¿Está bien lo que dije? Sí, sí. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué sería la Z total por la Claro, corriente? exacto. A este le quedaría un circuito así. Z total, una corriente aplicada. ¿Cuánto va a valer la tensión acá? Esta corriente Y por Z. y por Z total. ¿Sí? Z total es el paralelo de estos dos. Bueno, después pueden usar cualquiera. ¿Sí? Si quieren, si usan este, o otro puede agarrar y decir, no, este es un divisor de voltaje, uso este. Independientemente. Yo ahora le digo, bueno, y si acá le hubiese puesto una resistencia acá de 20 ohms. ¿Dónde? Ah, ya, lo veía. En el original. ¿Cambia algo? Sí, va a cambiar la impedancia total, primero. Sí. Claro, va a cambiar la impedancia. Bueno. Sí, va a cambiar, obviamente. Cambia el circuito. ¿Sí? O bien, otro podría decir, pará, no la considero ahora, y cada vez que toquete esta, le sumo 20. ¿Qué sé yo? Son mañas, digamos. Hacer una serie a lo anterior. Claro, exacto. Todo depende, ¿eh? Todo depende que se quiera calcular. Si se quiere calcular la corriente, sí se puede, pero si se quiere calcular la tensión, ya no. ¿Sí? Porque estamos alterando la carga, digamos. ¿Bien? Entonces, Iván, eso sirve para tener, qué sé yo, una instalación conocida de lo que sea, una caja, o si lo hablas en electrónica, una plaqueta, lo que sea, y ir jugando con lo que queremos o podríamos llegar a agregar o no, depende de los valores que nos dé, o hasta dónde queremos llegar, como para jugar o ir probando, no jugar, ¿no? Ir probando, bueno, esto, tener todo el circuito resuelto o minimizado, y después ir probando con distintas opciones. Sí, este teorema y como tantos otros son teoremas, digamos, para estudiar circuitos eléctricos.
¿sí? Después la aplicación va a depender del tipo de circuito, ¿sí? Sirve para reducir un circuito, simplemente es para eso. Está bien. Intentaba meterlo en mi cabeza buscándole algún uso Un uso práctico, yo también estoy buscando lo mismo, ¿no? Uso práctico, dibujen un circuito real complejo y reduzcanlo a un teorema de Norton. O reduzcanlo No, pero algo cotidiano, o sea, yo me refería a buscarlo en algún lugar práctico del día a día. Claro, teniendo, qué sé yo, la instalación de un taller, no para no decir una casa, o de una pieza, de algo más sencillo, y probar, qué sé yo, con lo que ya tiene instalado, ver hasta, le quiero poner un aire. Bueno, hasta qué tamaño de aire se va entre la instalación que ya tengo. No sé, algo así se me ocurre. Pasa que acá tenés capacitores y bobinas y cosas en serie, que no va a haber en una casa. Y en una instalación tener la resistencia de los conductores. No, bueno, pero es lo mismo, son circuitos eléctricos. Es lo mismo, sí, es válido eso. Es lo que yo te decía, por ejemplo, en la punta de una red. Lo que pasa es que, bueno, en este caso en particular, en la punta de una red va a tener todos en paralelo, digamos, estamos hablando en 220, ¿no? Como si fuesen nada más que 220, no estamos hablando en 380. O sea, en trifásico. Esto, por ejemplo, un circuito monofásico. Vos tenés una tensión de 220, ¿sí? Ángulo cero, supongamos, y una impedancia que te la da el cable, por ejemplo. Y acá tenés tu carga. Lo que vos decías es decir, bueno, a ver, si ahora pongo otra carga más, le conecto un split, le conecto una eléctrica, le conecto. ¿Qué pasa? ¿Eso es más o menos? Claro, eso era la idea que digo, pucha, para eso sirve. Sí, totalmente. Si sabes las impedancias de cada uno y vos las puedes representar en un circuito, para eso sirve. ¿Sí? Exacto. Porque después el cálculo, bueno, va a dar 1000 ejercicios, si sigo intrigado, buscaré otros, y con la práctica el cálculo va a salir, pero el tema es cuándo lo voy a aplicar a eso. Y no, la aplicación es como, qué sé yo. Acá en este caso sirve solamente para resolver circuitos, digamos, en la hoja y en el papel, y ahí no lo van a aplicar nunca más, digamos. Para hacer esto de una casa, por ejemplo, existen otras cosas. ¿Sí? Hay cosas más simples. Si vos después te vas a dedicar a especializarte en circuito y en electricidad y todo, sí, obviamente que esto es la base, digamos, ¿sí? Y lo vas a usar casi siempre. Bueno, por ahí la explicación es que de esta manera aprendés o empezás a comprender cómo se comportan los distintos elementos. Y bueno, sirve para eso y no me quedo con eso. Sí, es aplicable a cualquier circuito eléctrico. Eso es, sea teórico, sea real. Si es real, vos lo podés plasmar en un circuito, digamos, en un papel, en un esquema. ¿Sí? Y ahí analizarlo. De hecho, así funciona. ¿Sí? Todo se modela. ¿Mm? Bien. Bueno. Y por último, para ver así, pero ya vamos a ver con más detalle. Vamos a poner a grabar. Bueno, conexión estrella y conexión triángulo o delta. ¿Sí? Y la equivalencia entre los dos.
Esto lo vamos a ver cuando estudiamos circuitos trifásicos, lo vamos a ver muchísimo, digamos, cómo están conectados en máquinas eléctricas. Ah, no, en este año no. El año que viene que hay transformadores trifásicos y eso sí, seguro. Bueno, estas son las conexiones. Estrella, triángulo, y acá el pasaje de estrella-triángulo o triángulo-estrella. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Ahora, para poder pasar o para que sean equivalentes, tiene que haber una relación. Bien, había un teorema, que es el teorema de Kennedy, ¿sí? Que habla sobre la relación que deben cumplir las impedancias, de acuerdo a la conexión, de estrella o triángulo, y el pasaje, para que se cumpla la igualdad, digamos, o la equivalencia. Bueno, para calcular, o para la equivalencia, digamos, de pasar de una conexión triángulo a una conexión estrella, la impedancia de la estrella, o sea, si yo acá esto lo dibujo, ¿sí? O sea, esta impedancia, que ahí le llama Z1, ¿cuánto tiene que valer? ¿Y cuánto vale? Bueno, de acuerdo al teorema de Kennedy, vale el producto de las adyacentes, digamos, ¿sí? Sobre la suma sobre el total, digamos, ¿sí? La suma de las tres impedancias puestas en triángulo. ¿Bien? Y así con cualquiera de ellas. Z3 va a valer el producto entre ZB y ZA sobre la suma de ZC, ZB y ZA. ¿Sí? La suma de los tres. ¿Bien? Si las tres impedancias son iguales, pasa que la impedancia en estrella es 1/3 de la impedancia en triángulo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. O sea, la impedancia en la estrella es 1/3 de la impedancia en triángulo. Bien. Y si queremos ir al revés, si tenemos en estrella y queremos determinar en triángulo, o sea, yo acá le tengo que dibujar el triangulito, ZB, la otra, y acá, uy, me la comí, la otra. ¿Sí? Bueno, ahora ZB, ¿cuánto vale? La combinación de productos entre ellas, ¿sí? ZB, ZC, perdón, y ahí le llama ZA. Vamos a hacer ZA, más fácil. La primera, que está ahí. ZA, ¿cuánto vale? Bueno, el producto, las combinaciones entre ellas, Z2 por Z3, Z3 por Z1 y Z1 por Z2, ¿sobre quién? La que queda contraria, ¿sí? La impedancia que está en el lado opuesto, podríamos decir, ¿no? Entonces, ZB, ¿cómo quedará? Lo mismo, el producto de las combinaciones, o sea, el mismo numerito, sobre Z2. Y ZC, arriba lo mismo, el producto de las combinaciones sobre Z3. ¿Bien? Si todas las impedancias son iguales, la impedancia en triángulo es 3 veces a la impedancia en estrella. Bueno. Cuando se refiere a la impedancia, a lo último de ahí que tenés abajo, es a la impedancia total, ¿no?
la impedancia en triángulo es igual a 3 veces la impedancia en I, pero ¿total o individual? Individual. O sea que si Si son las tres si iguales, si es son como las si... tres iguales, si por ejemplo ZB en delta es, para el caso de Z1 sería 3 por Z1, por ZB. Claro, Perdón. fíjate de dónde viene esto. Si fueran todas iguales, ¿sí? Las zetas fueran todas igualitas, esto es como si fuera z al cuadrado, ¿no? Porque son iguales. Y esta también es igual, z al cuadrado, z al cuadrado. Y esto es z, que también vale z, son todas iguales. Z al cuadrado más z al cuadrado más z al cuadrado, 3z al cuadrado. ¿Sí? Dividido z. ¿Cuánto queda? Se va. La z del triángulo va a quedar 3 veces la z de la estrella. ¿Entendió? Perfecto. De ahí viene eso. Y si hace lo mismo acá, da esto, digamos. Queda todo dividido 3. Porque acá sería z más z más z, 3z. Z por z, z al cuadrado, se va al cuadrado, te queda dividido 3. ¿Sí? Bueno. Nada, yo esto no pretendo que se lo acuerden de memoria, ¿eh? Que sepan que hiciste, lo googlean y listo. Con que recuerden eso, que venía por el lado de que era lo opuesto y eso, y listo, ya está, le agarran la mano. Después es reemplazar numeritos. Como ya la tienen re clara, multiplicando números complejos y eso, ya saldría. Bueno, acá hay ejemplos. Bueno, nada más. Bueno, en este la tuvieron que luchar para el trabajo práctico final, me parece que estaba. ¿Sí? Exactamente. Sí, sí. Bueno. Berruti, el micrófono. Bueno, gente. Nos vemos de vuelta el viernes. ¿Sí? Un rato. Voy a tratar de instalar otro programa. Si ustedes lo pueden grabar, mejor. Pero voy a intentar de grabar, instalar otro programa para que salga la grabación completa. Porque seguro que, a ver, esta última, por fecha, esta, a ver si salió algo. De Kennedy vale. Ah, mira, ahí salió. Productos de las adyacentes. Mirá vos, a ver si lo muestro. Qué raro. Me parece que ya sé por dónde viene la mano. Ella, el pasado, lo dibujo. ¿Cuánto tiene? Me parece que hay que poner a grabar antes de... Y así con cualquiera de ellas. Z3. No, hay que abrir la presentación antes de grabar. La aplicación. No. Bueno, en el último que empecé a grabar después de abrir la aplicación. Sí, pero no entró nadie. Yo creo que el problema está cuando entra alguien y vos agarrás, sacás todo y lo aceptás. Ahí es cuando tenés el problema, empezás a tener el problema. Ah, puede ser. Franco, Diego, creo que vi que entró Mauricio justo en la última.
Pero yo Claro, no por sabía eso nunca. habría que poner un horario y decirle al chico a partir, no, ponele 8 y 10 empieza a grabar la clase, no acepto más a nadie y dale nomás. La última vez que la vean grabada. Porque si no, entran, salen, o se les No, desconecta pero y es un vuelven de nuevo. quilombo. Es un Ah, quilombo. bueno. Sí, pero la gente tiene distintos horarios, ¿no? No. Dejás Sí. afuera, no. Eso no, porque dejás afuera a la gente. Es preferible que entren tarde, pero que entren. Sí, no, vamos a ver. No, de alguna forma lo vamos a resolver. ¿Sí? Les dicto. Yo la macana que tengo es que no me da la máquina. Entonces tengo, Sí, no, y yo ya ahí que estoy con todos esos videos que se descargaron. No, lo mejor sería que lo grabe otro. Ponele, me pongo yo, voy a tratar de buscar un programa, ponele. Yo me pongo a grabar y no toco la computadora, ni la toco, miro nomás. Entonces, como no se va a abrir ninguna otra cosa, tendría que grabarse bien. Aparte que sos el más hacker de todo, te tocaría. Estaría bueno. Che, bueno, No yo vale toquetear la clase después de editarla o hacerle algunas cosas. Y podemos decir, estos temas no lo vimos y fuiste. Bueno, gente, nos vemos el viernes. Dale, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Chao.